la ciudad. Y aquí estamos ya pasando bien y ya chusmeando, como es mi costumbre, porque tenemos a nuestras amigas Giselle Turporres, directora ejecutiva del INED, y Alex Massey, ya conocido por todos nosotros, presidenta de la comisión directiva del INED. INED, muy buenos días, bienvenidos. Muchas gracias, buen día. Y arranquemos por explicarle a la señora doña Pocha y don José, ¿qué es el INED? ¿Qué es el INED? El INED es el Instituto de Evaluación Educativa, que fue creado por ley en el 2008, justamente para hacer una evaluación del sistema educativo. 2008, la ley, la creación del instituto es posterior. Entonces empieza a funcionar y abre sus puertas en el 2013, pero su creación está incluida en la Ley General de Educación, que es del 2008. Y a la gente capaz que le puede sonar de cuando se hacen esas pruebas a nivel de toda la generación, por ejemplo, de todas las PISA, las aristas, tiene que ver también con esto. Y también se hacen. Claro. En realidad lo que tenemos es que, dice la ley muy claro, evaluar la calidad de la educación desde el nivel inicial, primaria y media básica y superior. Esa es un poco la competencia del instituto. Y además, que es el objeto de este momento histórico, de esta coyuntura, la ley indica que el instituto tiene que hacer un informe sobre el estado de la educación nacional cada 2 años. Y que es obligatorio ese informe cada 2 años. Claro, cuando hicimos el primero, era el primero, además el anterior era de 50 años atrás, claro, porque era el proyecto de la CIDE. Nos ayudó mucho a pensar en esa línea de trabajo que habían hecho. Bueno, Enrique Iglesias, por cierto, que era el que coordinaba el equipo, pero además eminencias de este país que nos ayudaron, aunque te parezca mentira, los que vivían a repensar el instituto. Porque no es fácil. No es fácil. No es fácil hacer un recorte de los temas para poner en juego. Es un sistema educativo complejo, pero que además creo que, por suerte, muy amplio, muy grande, con universos muy dispares. Muy desarticulado también, porque fíjate que en otros países el ministro es el que manda, el que decide. Acá no. Acá no, tenés el consejo primario, el consejo secundario, el CODICEN, el cosa que doña Pocha de José no lo va a entender nunca en la vida, cómo el ministro de Educación no tiene influencia en el país. Pero bueno. Pero es complejo, ya lo sabemos. Sí. Y entonces ahora lo que hicimos fue presentar este informe. Un informe. Y este informe dijimos, bueno, es un informe especial porque además estamos en una coyuntura de país especial. Estamos ante las elecciones nacionales y nos parecía que era importante concentrarnos en algún foco. Digo, el instituto ha hecho, bueno, ese es el tercer informe, pero además ha hecho evaluaciones permanentes. Estamos en un proceso de evaluación continua y permanente de logros educativos. Ya hicimos en tercero y en sexto de primaria el año pasado. Este año vamos a entregar datos de tercero de ciclo básico, que desde el año 98 no se hacía ninguna prueba nacional en la educación, en el ciclo básico del país. Solo nos manejábamos con PISA, que son los 15 años. De manera que esto es muy importante, este proceso que está haciendo el instituto. Yo te voy a decir una pregunta con mucha maldad. Sí, no te preocupes. ¿Y a las maestras y a los docentes, se le hace alguna prueba así? Bueno, en general nosotros empezamos a trabajar con los docentes para tratar de identificar desde la prueba de los niños, bueno, ¿qué dan los docentes? Se llama oportunidades de aprendizaje. Entonces le preguntamos, dígame, porque el estudio nuestro también se basa exclusivamente en el programa que tienen que dar uruguayo que aprobó el Consejo de Primaria o de Secundaria. Y ahí el maestro dice, bueno, miren, yo este tema no lo doy porque me parece muy complicado, o este tema le dedico tanto tiempo, este otro le dedico menos. Y eso ayuda también a interpretar la relación de los logros con los... Igual estaría bueno hacerle una prueba PISA a los docentes. Bueno, a muchas personas en el país. Yo siempre digo hasta los legisladores a dejar hacer una prueba. Bueno, no iba a ser tan cruel. Me encantó. Pero me gustaría. Ayudaría también a entender cómo es este proceso. Porque si alguien dice, qué vergüenza, este niño no sabe hacer tal cosa, y ninguno de los adultos que estamos alrededor lo sabemos hacer. No, yo también pienso en el presupuesto. Yo pienso en el presupuesto, por eso te decía de los legisladores, no porque lo descalifiquen de ninguna manera. Este informe que ustedes presentaron despertó muchas cosas. Primero que nada, mostró cifras que no son nada lindas, por más que pero se concentraron, estén mejor que las que estaban, de que veníamos, pero sobre todo la oficialidad, ¿no? Directores de centros de enseñanza, o sea, de las instituciones que manejan la enseñanza, de la Administración Nacional de Educación.
y le critican el momento y le critican el contenido. Bueno, quizás lo que es importante, como decía Alex, es mencionar que el informe del Estado de la Educación es un mandato legal del instituto, sí, claro. Cada 2 años, entonces el momento en que se presenta corresponde a la época de presentación del informe, y eso se respeta. Después, en el sentido del informe y su contenido, el informe es importante también describirlo desde ese lugar donde hace un recorrido del sistema educativo, docentes, estudiantes, y en ese recorrido con un eje transversal que es la equidad. Y entonces la evaluación y los procesos que se hacen y el recorrido por el informe todo va enfocado hacia eso. Ese lugar. Y esa es una de las conclusiones que nos duele. Yo advertí que el lugar del instituto en un país o en una sociedad que no tiene una cultura de la evaluación ni de la autoevaluación, indudablemente que es un factor, un invitado incómodo para todo aquel que le toca algunos intereses. Y acá lo que decía Giselle muy bien, nosotros quisimos poner un foco, por lo que decía antes, estamos en una coyuntura electoral, y nos parecía muy importante porque es cierto, uno de los objetivos del instituto, que lo vas a ver en todo el plan estratégico nuestro, es justamente contribuir a garantizar el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes, que es uno de los principios básicos de los derechos humanos. De todos los niños, niñas y adolescentes. En ese sentido, ¿cómo se concibió esto en una primera etapa y en muchos países? Primero que nada, en la universalización del ingreso. En la medida que logres tenerlos todos dentro del sistema, se consideraba que eso ya contribuía a garantizar el derecho a la educación. Por eso había que construir liceos, había que hacer un seguimiento de trayectorias, que se hizo, y se hizo muy bien. Se construyeron liceos también. Se construyeron liceos, muchísimos, los vemos en todo el país, y se trabajó también incorporando la matrícula y la universalización hacia atrás. 5 y 4 años ya es universal, 3 años está casi, a los 2 años ya tenés plan CAIF para los niños justamente de los hogares más complicados. Es increíble. De manera que el país optó por ir hacia atrás. Hacia adelante tenemos algunos debes. Bueno, primaria 100 años costó universalizar, se universalizó. Media básica casi también, te diría que falta muy poco, se cumplieron las metas, pero en bachillerato no tenemos problema. Entonces, empezamos a rediscutir desde el instituto y yo te diría desde todos quienes están trabajando sobre el tema de los derechos, sobre todo vinculado al 2030, ¿viste? Todos los objetivos del milenio que se van a trabajar, cómo se amplía ese derecho a la educación de todos los niños. Y se amplía ese derecho no solo en el acceso, en la permanencia y en el egreso, que es una cosa en la que ya se ha trabajado mucho en este periodo, sino que también se explica a través de lo que es el aprendizaje de los niños y niñas, la equidad en los aprendizajes y en la participación. Y como nosotros creamos en el instituto ya desde el año pasado todo un proceso de seguimiento, proceso nacional y continuo de evaluación de logros educativos, 3º y 6º de primaria, 3º de ciclo básico, lo decía, ya empezamos a poder ver también resultados de ese estudio. Y esos resultados son los que nos tienen muy preocupados. Entonces dijimos, hay que poner el foco ¿dónde? En tratar de que se produzca equidad en los aprendizajes. Hoy están todos. Bueno, tenemos que trabajar ¿por qué? Por mejorar la calidad de los aprendizajes. Yo sé que hay cifras que mejoraron muchísimo, pero que asustan igual. Sí, claro. Por ejemplo, si hablamos del egreso de los chicos de entre 19 años, hablamos de que antes era un 24% que egresaba, ahora es un 36%, sí, se aumentó, pero es un 36%, ¿no? Sí, claro. Y de 23 años, de 32 se subió a un 43%, ni llegamos al 50%. Y después todavía tenemos un dato de que los de 23 años, el 51% no terminó el liceo. Es grave. Claro. Pero no es nuevo, que es otra cosa. No es nuevo. No es nuevo. Por eso nosotros quisimos, ¿verdad?, poner el foco en estos temas. Porque nos parece que ante un nuevo periodo, ante un contexto de elección, y bueno, las planificaciones tendrán que estar más concentradas en estos asuntos. Hay uno de los capítulos, y que algunos pudieron decir desde Magisterio que fueron un poco crueles, con los estudiantes de Magisterio.
Pero también Es cierto. son estadísticas. Bueno, son datos, no Son son datos. estadísticas. Es un estudio de investigación que se hizo de un equipo de investigación de la Universidad Santiago Cardoso y Tabaré Fernández de seguimiento de una cohorte de PISA del año 2009. Todos los que contestaron en PISA lo siguieron. Y siguieron hoy no, en el 2016. creo que era. 2009 a 2014. 2014. Ahí vieron en dónde estaban y de ahí sacaron ese dato. Que no es indudablemente ni un censo ni un informe que podamos decir abarca todo lo que... Pero da pistas. Bien. Y en cuanto a los... Sí, principalmente quizás asociado a eso, ver que el estudio, el trayecto que se hizo fue por opciones, revisar las opciones de quiénes de esos estudiantes optaban por la carrera de formación docente o optaban por las carreras de formación universitarias, y en ese contexto, bueno, te puede permitir básicamente un análisis de lo que se puede fortalecer, lo que se debería Uno tiene el trabajar. mito de que maestra o profesor se es solo por vocación, ¿no? Sí, claro. Pero es un mito, porque muchas veces optan por dedicarse a eso mientras están estudiando otra carrera. Digo, hay un montón de condicionantes que no quiere decir que siempre sea vocacional. Pero sí es vocacional si uno mira el sueldo. Sí, claro. Del docente. Es el momento ¿Verdad? más triste de toda la vida ¿Verdad? profesional. Del mes es el momento más De triste. la vida profesional. ¿Cuándo vas a cobrar? Yo sé que también ha aumentado... Muy importante, un aumento muy importante. Hugo. Sí, no lo dudo, no tengo ninguna duda. Ahora, sigue siendo bajo. Sí, ¿O no? un poco el capítulo que refiere justamente al estudio de los salarios docentes y que le da esa impronta de que De compararlo con... de una comparación con otras profesiones, pero también en una trayectoria histórica. Que Claro. eso es interesante porque se puede visualizar el incremento, pero dentro de ese incremento también es como seguir poniendo ese énfasis en todavía es como necesario a la hora de hacer esa comparación, repensar el tema salarial. Es menor al Producto Bruto Interno por per cápita, o sea... Sí, claro. Y estar en medio, no es que esté a punto de salir por en la gráfica, ¿no? Y eso también contribuye a la elección de la carrera, porque si vos pensás, ¿a qué te da derecho el título de maestro y profesor? A dar clase en el sistema educativo, público, privado. Y chao. No, otra cosa, sos abogado, puedes trabajar en el Ministerio En empresas, en de esto, lo otro. en la universidad, o una empresa, cualquier lado, o en tu casa. En cambio, el docente todavía tiene hasta inhibido ser profesor particular si trabaja en el sistema público. De manera que también tenemos que mirar cuál es el acote, ¿no?, de esta... Y a la vista de la deserción del estudiante o del buen gusto del estudiante se analiza el otro lado. O sea, a ver, yo no me canso de sentir a estudiantes que yo me aburro. A mí no me interesa, no me explica bien, no me hace el gusto por la materia, me explico. Se revisa del otro lado, porque cuando hablaban de cambiar el ADN de la educación y moja, no es cambiar el edificio. Pues eso es muy fácil. Es cambiar una metodología, es cambiar qué conceptos les estaban poniendo. Cuando uno habla de situaciones como la violencia de género, habla de que viene de todo un sistema. Si no cambias eso que le estás transmitiendo, que no estoy hablando de números ni de fechas históricas, estoy hablando de valores y un montón de cosas, no se transforma. Entonces, estamos trabajando a nivel de los docentes, porque si los están educando las mismas maestras que me educaron a mí, las épocas han cambiado. Bueno, Yo me aburriría yo mucho. tuve de profesora a Daniel Vidart y te aviso que no me aburría para No, nada. claro que no. De lo que hablábamos hace un rato. Claro, pero es De como si manera tuvieras a que- Diego del Grossi en historia, Claro, no que te fue vas a alumno- aburrir. que fue alumno nuestro También, de MIPA, claro. bueno, no te Al vas revés. a aburrir porque te logra ese gusto y ese enganche. Claro, pero yo creo que también, y es el informe nuestro, aborda todos esos componentes que son multidimensionales en lo que tiene que ver con el aprendizaje. La creación de un clima institucional en el centro educativo, cómo se construyen los vínculos entre los estudiantes, entre sí, los estudiantes y los adultos, qué expectativa tienen los propios docentes de qué es lo que puede llegar a lograr cada uno de sus alumnos, todo lo que tiene que ver con las habilidades socioemocionales. Cuando vos vas a una clase de chiquilines más pobres, y eso es lo que queremos mostrar, el chiquilín te dice, yo no puedo aprender porque a mí no me da la cabeza.
pero cuando vos vas a una clase, si quieres, a mí no me enseñan bien. Entonces, digo, también hay un tema de actitud del estudiante que tiene que ver con la construcción de una identidad que hay que deconstruir y que construir de nuevo, demostrándole que sí se puede. Pero hay muchos componentes que hacen y que influyen en esta situación que planteamos, que va a haber que ocuparse no de hacer más liceo, sino de revisar un poco más hacia adentro cómo mejoramos esta... Yo me imagino que cada vez más debe haber más dedicación en la carrera, tanto de maestra como de docente de secundaria, de un concepto psicológico y de pedagogía aplicada en psicología, porque todo ha cambiado. Incluso lo que es, bueno, lo que es interesante como con esa interacción, a pesar de que no es algo que sea de insumo de este informe particularmente, pero es la evaluación de programas, en eso poder tener, y hay algunos proyectos obviamente que se están realizando del instituto también con lo que tiene que ver con las oportunidades de aprendizaje. Bueno, en algún momento también el informe se explicita cuando se habla de las evaluaciones de aristas medias, cómo se va a ir profundizando y se están haciendo ya el trabajo del informe, como se hizo para aristas primaria, hacerlo para educación media, donde se va ampliando justamente a esos factores socioemocionales, de participación, de oportunidades que hacías mención. Nos tenemos que ir porque el tiempo es tirano en la televisión, que alguna señora lo dijo, pero yo quiero que sepan, primero, que se pueden meter en las redes y van a encontrar el informe, está en el PDF y lo pueden leer todo clarito y tranquilo. Y en la página web. En la página web del instituto. Está así tal cual como ustedes lo... Déjame mostrar. Por supuesto. Esto mismo van a ver en la computadora y arranca toda la azúcar para abajo. Está bastante claro como para que un hijo de vecino lo pueda entender, porque yo entendí un montón de cosas, y pueden acceder a él. Y hay otra cosa que te queremos anunciar, y es que pronto vamos a tener también, para discutir en esta mesa que te va a clarificar mucho tu preocupación, un estudio sobre salud ocupacional de los docentes. Bien. Porque ahí en el informe también se plantean qué pasa con los docentes, de qué se enferman más, por qué faltan. Bueno, y la preocupación nuestra, ¿sabes cuál es? Tratar de descubrir cuáles son los factores que contribuyen a aumentar la presión, la enfermedad. Me están matando, me tengo que ir. A mí, ¿sabes lo que me encantaría saber? ¿Qué te encantaría ver? Si esos días que el docente no estuvo, que está todo bien, a mí no me preocupa. Los chicos tuvieron otra persona que... Sí. Eso es lo que a mí me importa. Hay un sistema de suplencias. Claro, a mí no me preocupa, entonces falta medio... pero el chico tuvo un docente... Eso es una cuestión que se ha superado sustancialmente. O sea que en eso estamos bien. No tenemos que ir volando. Bueno, pero me queda también... nos vamos. Pero el tema de, claro, la nueva modalidad de liceos privados, pero gratuitos. También hay un estudio sobre esto, que también te lo vamos a presentar a mitad de año cuando presentemos a Arista. Está. En Arista hacemos un estudio especialmente hecho sobre ese tema. Pero, ¿viste? Lo pido y me lo dan. ¿Viste qué importante que es el instituto? Será fundamental. Muchas gracias, éxito. Siempre. Y sí, todas las cosas que incomodan somos como el alfiler en el zapato, ¿no? La chicha. Nos vamos a una pausa, volvemos, hay más día a día para vos. Muchas gracias. Se mezclan con cosas que pasan.